Victor no tuvo tiempo para pensar en lo que ella acababa de decir. No tuvo tiempo para pensar en Julian. No tuvo tiempo para pensar en la traición. En ese momento, solo había una cosa en su cabeza. Ella se estaba muriendo. Deslizó una mano debajo de la espalda de Grace y la otra debajo de sus rodillas y la levantó del suelo. Era tan ligera que se detuvo por un instante. Tan ligera como si no pesara nada. Como si durante los últimos 2 años solo hubiera comido lo suficiente para existir, no para vivir. Víctor echó a correr. La lluvia le azotaba la cara como un látigo. Sus zapatos de cuero de $10,000 resbalaban sobre la piedra mojada, pero no le importaba. La sangre del hombro de Grace empapaba su camisa blanca, extendiéndose en manchas rojo oscuro, cálidas y pegajosas. Podía sentir los latidos de su corazón, débiles, lentos, tratando de aferrarse a la vida latido a latido. La puerta de hierro se abrió de par en par. Dos guardaespaldas estaban allí, con la boca abierta, viendo a su jefe correr por el patio con una chica sangrando en sus brazos. Víctor no se detuvo a dar explicaciones. No había tiempo. Atravesó el pasillo principal, dejando un rastro de agua y sangre en el suelo de mármol que Grace había pulido hasta dejarlo brillante todos los días. La sala médica privada estaba en un ala apartada de la planta baja. Víctor la había construido hacía 15 años para momentos como este. Heridas de cuchillo, heridas de bala, el precio de ser el jefe. Pero nunca había imaginado que la usaría para ella, para la pequeña criada cuyo apellido ni siquiera recordaba. Abrió la puerta de una patada y acostó a Grace en la mesa de operaciones de acero inoxidable. Bajo la fría luz fluorescente, ella parecía aún peor. Los labios descoloridos, la piel azulada, como si no le quedara sangre. Tenía los párpados entrecerrados, dejando ver una línea blanca y turbia debajo. Víctor cogió el teléfono y marcó el número del Dr. Harris. Su voz resonó en la habitación vacía, aguda y fría como el acero. «Venga aquí ahora mismo. No me importa lo que le esté haciendo. Venga o lo enterraré con mis propias manos». Colgó sin esperar respuesta. Luego se volvió hacia Grace. Por primera vez en 20 años, Victor Crane la miró de verdad. No fue la mirada fugaz de un empleador hacia una sirvienta. No fue la mirada de un hombre poderoso hacia alguien invisible. La miró de verdad. Estaba demasiado delgada, demasiado pequeña. Las clavículas le sobresalían bajo la piel pálida y azulada, las manos ásperas y callosas por el trabajo pesado. Una tenue cicatriz en su muñeca, antigua, curada hacía tiempo, pero aún allí, como un recordatorio de un pasado del que él no sabía nada. 2 años. Llevaba 2 años en su casa, fregando suelos, lavando ropa, cocinando. Y él nunca le había hecho una sola pregunta. Nunca había sabido qué le gustaba, qué odiaba, qué temía, con qué soñaba. Ella era solo una sombra que se movía por su casa, terminaba su trabajo y desaparecía. Y él había pensado que eso era completamente normal. Pero esa noche, esa sombra se había interpuesto entre él y la muerte. Esa sombra había recibido la bala que iba dirigida a él. Esa sombra había arrastrado su cuerpo 6 manzanas bajo la fría lluvia, con una herida sangrante, solo para llegar a su puerta y decirle la verdad. ¿Por qué? Víctor se quedó de pie junto a la mesa de operaciones, cerrando la mano alrededor de los dedos helados de Grace sin pensarlo. Y se dio cuenta de que su propia mano temblaba. Temblaba como el chico de 15 años que solía ser, sosteniendo a su hermano pequeño en un apartamento de un barrio marginal en pleno invierno de Chicago. Temblaba como si su cuerpo entendiera algo que su mente aún no había comprendido. Ella casi había muerto por él, y él ni siquiera sabía su nombre completo. Grace Sullivan. Lo recordaba del expediente de contratación de hacía 2 años. Solo un nombre en un papel, sin rostro, sin historia, sin nada hasta ahora. El sonido de un coche en el patio. El Dr. Harris había llegado. El Dr. Harris entró en la sala médica con su maletín en la mano, con el pelo gris aún mojado por la lluvia. No hizo ni una sola pregunta. No le hacía falta. 15 años como médico privado de Victor Crane le habían enseñado que las preguntas eran un lujo en este mundo. Solo la acción mantenía a la gente con vida. Harris se puso una bata quirúrgica, se calzó los guantes y se puso a trabajar. Victor retrocedió hasta la puerta, pero no se marchó. Se quedó allí, con la espalda apoyada en el marco de acero, con la mirada fija a través de la pequeña ventana de la sala,
observando cómo las manos de Harris se movían sobre el cuerpo de Grace, viendo cómo las tijeras cortaban, cómo la tela se empapaba de sangre, viendo cómo la aguja inyectaba anestesia en su vena. Grace no reaccionó. Se había desmayado en algún momento, quizás justo después de susurrar esa frase sobre Julian. Su cuerpo finalmente se había rendido, solo después de completar la misión que se había propuesto. Víctor no sabía cómo llamarlo. Valentía o locura, lealtad o imprudencia, o quizás simplemente desesperación. El tiempo transcurría tan lentamente como la miel. Cada minuto se alargaba como una hora. Víctor no se movió, no comió, no bebió, no se sentó, incluso cuando le empezaron a doler las piernas. Solo se quedó allí de pie, observando. Observó cómo Harris abría más la herida. Observó cómo la sangre se derramaba y era succionada. Observó cómo los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz. Y entonces, por fin, después de casi 2 horas, Harris sacó algo del hombro de Grace. Pequeño, oscuro, resbaladizo por la sangre. Lo dejó caer en una bandeja metálica y el suave tintineo resonó en la silenciosa sala. Víctor entró inmediatamente. Harris levantó la cabeza para mirar a su jefe. El rostro del anciano reflejaba algo difícil de interpretar. «Una bala estándar», dijo Harris, con la voz ronca por el cansancio. «De 9 milímetros». La bala atravesó limpiamente el tejido blando de su hombro. Tuvo suerte de que no alcanzara el hueso y las arterias principales por una fracción de pulgada. Víctor recogió la bala. Encajaba perfectamente en la palma de su mano, doblada y deformada, todavía cubierta de sangre seca, cálida, pesada y familiar de una manera que dolía. El mismo tipo de bala que la de la emboscada de esa noche. El mismo tipo de bala que le había rozado la oreja. Esa bala debería haberle atravesado el pecho. Debería haberle explotado en el corazón. Debería haber acabado con la vida de Victor Crane en medio de una calle llena de gente. Pero Grace se había interpuesto. ¿Algo más?, preguntó Victor, con voz baja y lenta. Harris dudó un segundo. Luego asintió. «Sí, y vas a querer oír esto». Harris señaló el cuerpo inmóvil de Grace sobre la mesa. Victor siguió su gesto. «¿Las cicatrices?», dijo Harris. «Al menos 3 viejas cicatrices en su cuerpo. Una en el omóplato derecho, probablemente de un cuchillo. Otra en el costado izquierdo, una puñalada que había cicatrizado hacía años, y una marca tenue en la muñeca, no autoinfligida, sino la huella de una cuerda». Víctor frunció el ceño. «¿Una cuerda?». «Sí, el tipo de marca que suelo ver en personas que han sido cautivas o torturadas». Harris continuó con tono profesional, pero sin poder ocultar su curiosidad. «Y hay algo más. Sus músculos. Víctor, esta chica no es normal. Es delgada, sí, pero bajo esa piel hay músculos de alguien entrenado. Hombros, brazos, piernas, todo acondicionado de forma sistemática. He examinado a suficientes personas como para saber que no es una criada. O, al menos, no siempre lo ha sido». Víctor no dijo nada. Miró a Grace, a su delicado rostro sumido en un sueño inducido por los medicamentos, a las cicatrices que nunca había sabido que existían, a ese frágil cuerpo que guardaba secretos que ni siquiera podía imaginar. 2 años. Llevaba 2 años en su casa y él no sabía nada de ella. ¿Vivirá?, preguntó Víctor. «Vivirá». Harris se quitó los guantes. «Ha perdido mucha sangre, pero lo he controlado. Necesita descansar unos días». Luego miró a Víctor con una mirada escrutadora e inquisitiva. «No te pregunto por tus asuntos, Víctor, pero esta chica, sea quien sea, casi muere esta noche. ¿Y esa bala?». Asintió con la cabeza hacia la mano de Víctor. Esa bala no iba dirigida a ella. Víctor cerró el puño alrededor de la bala. El frío metal se le clavó profundamente en la palma de la mano. «Lo sé», dijo, «y averiguaré por qué». Víctor no durmió esa noche. Se sentó en su estudio, con la bala colocada sobre el escritorio frente a él, y esperó. Esperó el amanecer. Esperó a que Marcus le trajera lo que necesitaba. Esperó respuestas a las preguntas que se retorcían en su mente como una tormenta interminable. A las 6 de la mañana, Marcus apareció en la puerta. En su mano derecha llevaba un ordenador portátil y su rostro curtido mostraba una tensión que Víctor rara vez veía en el hombre que había estado a su lado durante 15 años.
Tengo las imágenes, dijo Marcus, con voz baja y cautelosa, de 3 cámaras diferentes a lo largo de la ruta que tomaste anoche. ¿Y vas a querer ver esto? Victor asintió. Marcus dejó el portátil sobre la mesa, lo abrió y se sentó en la silla frente a él. La pantalla se iluminó, mostrando imágenes en blanco y negro de una esquina concurrida. La marca de tiempo decía 947 anoche. Cámara 1, dijo Marcus, en la esquina de Michigan y Walker, 30 segundos antes del disparo. Victor se quedó mirando la pantalla. Se vio a sí mismo caminando por la acera, con las manos en los bolsillos del abrigo, con el paso seguro de un hombre que era dueño de esta ciudad. A su alrededor, multitudes normales se movían en todas direcciones, gente que pasaba, nadie que pareciera importante. Y entonces la vio. Una pequeña figura apareció en la esquina izquierda del encuadre, moviéndose contra la corriente de gente, rápida pero sin precipitarse, intencionada pero sin que se notara. Grace, ella no miraba los escaparates, ni miraba su teléfono. Sus ojos estaban fijos en una sola dirección. Victor, ella lo estaba mirando a él. 30 segundos antes de que se disparara el arma, ella ya estaba allí, moviéndose a su lado, deslizándose entre la multitud como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Victor sintió que se le secaba la garganta y se le hacía amarga. Continúa, ordenó. Marcus pasó al segundo video. Esta cámara estaba situada más arriba y tenía un campo de visión más amplio, captando todo el tramo de la calle donde se produjo la emboscada. La marca de tiempo indicaba 958 y 23 segundos. Victor vio al tirador salir de un callejón a la derecha. Un brazo se levantó, un destello de acero en la oscuridad, un arma, y en menos de un segundo, Grace se abalanzó. No corrió como lo hace la gente normal. Avanzó como lo hace alguien entrenado para ello. Baja, rápida, limpia, precisa. Se abalanzó sobre la espalda de Victor por detrás, empujándolo hacia abajo y hacia adelante en el momento exacto en que el disparo salió del cañón. La bala atravesó el aire donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Victor lo vio una y otra vez. Cada vez lo veía más claro. Grace lo había calculado. Sabía el ángulo, sabía el momento, sabía exactamente cómo empujarlo y exactamente dónde. Así la bala le rozaría en lugar de atravesarle el cráneo. No era el pánico instintivo de una chica asustada. Era el movimiento de alguien que se había preparado. Cámara 3, dijo Marcus con voz más tensa. Esta es de una tienda en un callejón a 2 manzanas de distancia. Unos 4 minutos después del tiroteo apareció la imagen. Un callejón oscuro, con la débil luz de una farola. Grace entró tambaleando en el encuadre, con una mano agarrada al hombro. La sangre había empapado su blusa, negra bajo el resplandor monocromático de la cámara. Pero no estaba sola. 2 figuras aparecieron detrás de ella, más grandes, moviéndose rápidamente, persiguiéndola con la brutal concentración de los depredadores. Victor apretó los dientes. La atraparon en medio del callejón. El primero extendió la mano, tratando de agarrarla por el pelo. Y entonces Grace se giró. Se giró con una velocidad que Victor no podía creer. Un movimiento, rápido como un parpadeo. Levantó el brazo de un golpe. Un destello metálico brilló y el atacante se desplomó en el suelo, agarrándose la garganta con ambas manos. La sangre brotaba entre sus dedos. El segundo hombre sacó una pistola y la grabación se cortó. La pantalla se convirtió en estática blanca. Marcus detuvo el video. La sala se sumió en el silencio. Victor se quedó completamente inmóvil, con la mirada fija en la pantalla, aunque ya no quedaba nada que ver. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Grace Sullivan, la pequeña criada que fregaba los suelos y cocinaba, la chica delgada y frágil a la que no había mirado a los ojos ni una sola vez en 2 años. Acababa de derribar a un hombre que le doblaba en tamaño con un solo movimiento. Le había cortado el cuello como si fuera algo que hiciera todos los días. Una criada no se mueve así, dijo Victor lentamente, como si cada palabra fuera un intento de convencerse a sí mismo. Una criada no mata así. No, respondió Marcus con voz grave. No es una criada. Victor volvió a mirar la bala que había sobre el escritorio. Luego miró hacia la sala médica donde yacía Grace. ¿Quién es ella, Marcus?
Esa es la única pregunta que no puedo responder. Marcus negó con la cabeza. Pero hay una persona que sí puede. Víctor se levantó. Sus ojos eran fríos como el hielo, pero en lo más profundo ardía un fuego. El fuego de un hombre que encontraría la verdad a cualquier precio. Entonces esperaremos a que despierte. Grace abrió los ojos a la tarde siguiente. El resplandor de la luz fluorescente la apuñalaba como agujas, y volvió a cerrar los ojos inmediatamente. Le latía la cabeza como si la estuvieran partiendo con un martillo. Sentía el hombro izquierdo como si alguien le hubiera prendido fuego por dentro. Y cuando los recuerdos volvieron a ella, se incorporó de un salto, presa del pánico. Un error. El dolor le recorrió el hombro hasta el brazo y gritó, desplomándose de nuevo en la cama. Un sudor frío le brotó de la frente. Su respiración era rápida y entrecortada. Miró a su alrededor, tratando de orientarse, tratando de entender dónde estaba. Una habitación blanca, equipo médico, el olor acre del antiséptico y un hombre sentado en la silla junto a la cama, mirándola sin pestañear, con ojos negros como la obsidiana. Victor Crane había llegado hasta aquí, se lo había contado. Pero ahora, ¿qué? Victor no dijo nada. Se limitó a quedarse allí sentado, silencioso como una estatua, estudiándola con la paciencia de un hombre que había esperado toda su vida una respuesta. Entonces extendió la mano, cogió algo de la mesita junto a la cama y lo dejó delante de ella. La bala, doblada, deformada, cubierta de sangre seca, la bala que le habían extraído del hombro. Grace la miró fijamente, con un nudo en la garganta. Sabía que tenía que decir algo, explicar, encontrar una salida antes de que la cosa fuera demasiado lejos, antes de que se le escapara de las manos. Me robaron, soltó, con la voz ronca por la sequedad de la garganta. De camino a casa me quitaron el bolso y me dispararon. Entré en pánico, no sabía a dónde ir. Solo pensé en este lugar porque es el único que conozco. Lo siento, no quería molestarte. Víctor seguía sin hablar, solo la miraba. Y en sus ojos Grace vio algo que le heló la sangre. No la creía. No creía ni una sola palabra de lo que acababa de decir. A las 9:47 de anoche, dijo Víctor por fin, con voz grave y lenta. La cámara de seguridad de Michigan y Walker te captó entre la multitud. 30 segundos antes de que se disparara el arma. Me estaba siguiendo. Grace abrió la boca para discutir, pero Víctor levantó una mano para detenerla. A las 9:48:23, me golpeaste por detrás y me empujaste justo en el momento en que la bala pasó por donde había estado mi cabeza. No fue un accidente. Calculaste el ángulo del empujón al centímetro. No puedes saber eso, susurró Grace, con la voz temblorosa. Tengo las imágenes, respondió Víctor con frialdad. 3 cámaras, 3 ángulos diferentes. Las he visto una y otra vez toda la noche. Se levantó y se acercó a la cama. Su altura proyectaba una sombra sobre ella como una torre. 9:52. En un callejón a 2 manzanas de distancia, 2 hombres te perseguían. Uno de ellos te alcanzó y tú lo mataste. Un movimiento, un corte limpio en la garganta, como si lo hubieras hecho cientos de veces. Grace ya no podía hablar. Movía los labios pero no le salía ningún sonido. Todas las mentiras que había preparado se desvanecieron ante las pruebas que Víctor le presentó. Esta bala, que Víctor cogió y giró entre 2 dedos, es una bala estándar de 9 milímetros con camisa metálica. Del mismo tipo que la que casi me atraviesa la cabeza anoche. El mismo tipo de pistola. Quizás la misma pistola. Dejó la bala sobre la mesa con un suave tintineo. No te robaron, Grace. Te disparó la persona que intentó matarme. Y entonces, en lugar de amenazarla, en lugar de obligarla, solo le preguntó. Su voz ya no era fría, era cansada y sincera. Me salvaste la vida, recibiste la bala que iba dirigida a mí. Luego gateaste 6 manzanas bajo la lluvia con una herida sangrante solo para llegar a mi puerta. La miró directamente a los ojos. Al menos dime por qué. Grace sintió que le ardían los ojos. Se había preparado para la tortura, para las amenazas, para la violencia. No se había preparado para esto, para una simple pregunta, para la mirada de un hombre que realmente quería entender. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas antes de que pudiera detenerlas. 2 años reprimiéndolas, 2 años fingiendo,
2 años viviendo en la casa de un enemigo y esperando este momento. Todo se derrumbó en un solo segundo. No puedo decirlo, susurró con voz ronca y temblorosa. Si lo digo, él lo sabrá. Tiene ojos en todas partes. Tiene oídos en todas partes. Y si sabe que he abierto la boca, matará a todo el mundo. Matará a las personas a las que intento proteger. ¿Te matará a ti también? ¿Quién es él?, preguntó Victor, con voz cada vez más dura. Grace cerró los ojos. Las lágrimas seguían brotando y sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Grace abrió los ojos y miró a Victor. Lo miró durante un largo rato. Miró a los profundos ojos negros del hombre que había gobernado Chicago durante 20 años. Estaba al borde de un precipicio. Un paso más y todo cambiaría. No había vuelta atrás. No había retirada. Respiró lenta y profundamente, incluso cuando el dolor en su hombro se intensificó como una cuchilla cortando la carne. Entonces habló. Julian, el nombre cayó en la habitación como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Victor no reaccionó. No se movió. Su expresión no cambió, pero Grace lo vio. Vio cómo sus ojos se oscurecían ligeramente. Vio cómo se le tensaba la mandíbula. Vio cómo sus dedos se curvaban casi imperceptiblemente alrededor del brazo de la silla. Julian Crane, continuó Grace. Su voz era ahora más firme, como si decir el nombre hubiera aliviado parte del peso que había llevado durante 2 años. Tu hermano menor, el hombre en quien más confías, el que crees que nunca te traicionaría. Te quiere muerto, Victor, y lo lleva planeando desde hace 18 meses. Victor permaneció en silencio. Grace no sabía si ese silencio era una buena o una mala señal. Solo sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que decirlo todo antes de perder el valor. Hace 18 meses, Julian comenzó a ponerse en contacto en secreto con la familia Castellano. Tú los conoces, tus mayores rivales en el sur, a quienes derrotaste en la guerra territorial hace 10 años. Todavía te odian, todavía quieren venganza, y Julian les dio la oportunidad. Victor habló por primera vez desde que oyó el nombre de su hermano. Su voz era áspera, como si cada palabra fuera un trozo de cristal que le arañaba la garganta. ¿Dónde están las pruebas? Las tengo, dijo Grace. No todas, pero suficientes para saber que es cierto. Lo he estado vigilando, escuchando sus reuniones, anotando todo lo que hace. Se ha reunido con don Castellano al menos 12 veces en el último año, siempre en lugares secretos, siempre por la noche. Y cada vez hablaban solo de una cosa: cómo deshacerse de ti. Hizo una pausa, respirando para soportar el dolor. Le prometió a Castellano que, cuando tú murieras, compartiría el territorio. Se expandiría a nuevas líneas de negocio. Tráfico de personas, drogas, cosas con las que tú nunca te has metido. Les dijo que tú eres demasiado blando, demasiado anticuado, que estás frenando este imperio. Victor cerró los ojos solo por un segundo, pero Grace vio el dolor atravesar su rostro como un rayo. Luego abrió los ojos y había desaparecido, sustituido por el vacío. Anoche, continuó Grace, ahora con voz más baja, seguí a Julian como siempre hago. Salió de la finca a las 8 de la tarde y condujo hasta un almacén en el Distrito Industrial Oeste. Me escondí fuera y escuché. Le oí hablar con el tirador. Le oí describir exactamente dónde estarías esta noche. En la esquina de Michigan con Walker. A las 9:45 salirías del restaurante y te dirigirías a tu coche. Solo. Sin guardaespaldas. Lo sabía todo porque tú se lo habías contado, porque confiabas en él. Su voz se quebró al pronunciar la última frase. Corrí. Corrí tan rápido como pude, pero el almacén está a casi 30 minutos en coche y yo no tengo coche. Llamé a un taxi. Corrí a pie. Hice todo lo que pude para llegar a tiempo. Y cuando llegué, el tirador ya estaba en posición. No tuve tiempo de avisarte ni de gritar. Solo tuve tiempo de lanzarme sobre ti y empujarte al suelo. Miró sus manos temblorosas. No pude apartarme de la bala, pero al menos estás vivo. La sala se sumió en un silencio, pero no era un silencio de paz. El silencio de un mundo que se derrumba. El silencio de todo lo que un hombre creía convertido en cenizas. Victor se levantó lentamente, con dificultad, como si el peso de las palabras de Grace hubiera caído sobre sus hombros. Se acercó a la ventana, dándole la espalda,
mirando fijamente, aunque no había nada que ver más que la pared del ala médica de la planta baja. William, susurró el nombre, no como una pregunta, sino como un hecho, como una sentencia. Mi hermano, la única sangre que me queda en este mundo. Grace no dijo nada. Sabía que no había palabras que pudieran suavizar ese dolor, ni palabras que pudieran explicar por qué la sangre se vuelve contra la sangre, por qué la persona más cercana puede ser la que más desea tu muerte. Se limitó a quedarse allí tumbada, observando cómo la ancha espalda de Victor Crane temblaba en silencio, y comprendió que acababa de destruir su mundo. Aunque fuera la verdad que él necesitaba saber, aunque fuera lo único que pudiera salvarle la vida, ella seguía siendo la que había pronunciado esas palabras y tendría que vivir con ellas para siempre. Víctor se volvió hacia ella. Sus ojos seguían vacíos, pero ahora había algo más en ellos. Duda o tal vez curiosidad. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó con voz áspera. No me debes nada. Solo eres una criada. ¿Por qué arriesgarías tu vida para salvar a alguien como yo? Grace cerró los ojos. Sabía que esa pregunta iba a llegar. Llevaba 2 años preparándose para ella. Pero cuando finalmente la oyó, sintió como si alguien le estuviera apretando el corazón con el puño. Por Daniel, dijo con voz temblorosa. Mi hermano, Daniel Sullivan. Víctor frunció el ceño. El nombre no le resultaba desconocido, pero no conseguía ubicarlo. Y entonces lo recordó lentamente, como si la niebla se disipara hasta que finalmente apareció la forma que se escondía debajo. Sullivan, repitió, un transportista hace 3 años que trabajaba en el sur. Se suicidó en el río Chicago, recordó. Grace abrió los ojos, y ahora no había lágrimas en ellos, solo odio, frío y afilado como una cuchilla. No se suicidó, lo asesinaron, y quien lo mató fue Julian. Victor no dijo nada, se limitó a quedarse allí esperando. Hace 3 años, comenzó Grace, con voz tranquila, como si estuviera recitando una historia que se había memorizado. Daniel era un transportista de bajo nivel para tu organización. Un trabajo sencillo, entregas, cobrar dinero, sin hacer preguntas. No era ambicioso, solo quería dinero suficiente para cuidar de mí y de nuestra madre, para que no pasáramos hambre en las calles del distrito de Ashland. Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Entonces Julian se le acercó. Le dijo que tenía potencial. Le dijo que podría ascender en la organización si demostraba su lealtad. Julian le puso a prueba. Le pidió que se quedara con una pequeña cantidad de dinero de las entregas. Julian dijo que era una forma de ver si tenía el valor necesario para cosas más importantes. Víctor apretó la mandíbula. Conocía esa táctica. Era la forma en que la gente creaba presas. Hacer que alguien cometiera un pequeño delito para tener una razón para controlarlo, para convertirlo en un títere. Daniel no era estúpido, continuó Grace. Sabía que algo iba mal. Empezó a prestar atención, a observar, y una noche vio a Julian reunirse con un hombre extraño en un restaurante de las afueras. Al principio no sabía quién era ese hombre, pero le hizo fotos. Y cuando lo investigó, descubrió que era don Castellano. Su voz se endureció. Tu hermano se estaba reuniendo en secreto con tu mayor enemigo. Y Daniel lo sabía. Un escalofrío recorrió la espalda de Víctor. No era miedo, sino la comprensión de todo lo que había estado sucediendo justo delante de sus narices. Quería contártelo, dijo Grace, con la voz temblorosa. Esa noche llegó a casa aterrorizado, pero decidido. Me dijo que tenía que hacer lo correcto, que tú merecías saber la verdad, que Julian era un traidor y no se le podía permitir seguir así. Se detuvo. Las lágrimas que creía que se habían secado volvieron a resbalar por sus mejillas. Nunca tuvo la oportunidad. Una semana después, encontraron su cuerpo flotando en el río Chicago. La policía dijo que se había suicidado, que había saltado desde un puente. No había signos de violencia ni sospechosos, solo un pobre transportista que no podía soportar la presión de la vida. Ella soltó una risa amarga. Pero yo conocía a mi hermano. Daniel nunca se habría suicidado. Era la persona más optimista que había conocido jamás. Era él quien siempre me decía que las cosas mejorarían. Lo asesinaron. Lo asesinaron porque sabía demasiado. Y yo sabía quién lo había hecho, incluso sin pruebas. Miró a Víctor a los ojos. Así que decidí encontrar las pruebas yo misma.
Falsifiqué mis registros. Solicité trabajo en tu finca con un nombre falso y un pasado falso. Me convertí en criada. Invisible. Nadie se dio cuenta. Y esperé. 2 años. Escuché a escondidas. Lo anoté todo. Seguí a Julian siempre que pude. Esperé el momento en que él mismo revelara su verdadera cara. Sus dedos se cerraron en un puño. Y anoche, por fin conseguí lo que necesitaba. Pero no esperaba que se moviera tan pronto. Pensaba que tenía más tiempo. Me equivoqué. Víctor miró a la pequeña mujer que había perdido a su hermano, que había vivido en la casa del enemigo durante 2 años, que había esperado y reunido pruebas en silencio como un fantasma y que, al final, había recibido una bala por el hombre al que debería odiar. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Víctor de nuevo, ahora con voz más suave. Si Julian muere y el imperio cae, obtendrás tu venganza. ¿Por qué no dejaste que esa bala terminara el trabajo? Grace lo estudió durante un largo momento antes de responder. Porque tú no eres quien mató a mi hermano. Porque si mueres, Julian gana. Y no permitiré que eso suceda. Nunca. Víctor salió de la sala médica sin decir nada más. Caminó por el pasillo con pasos pesados, como si llevara todo el mundo sobre sus hombros. Las paredes blancas se deslizaban a ambos lados, sin vida y frías, exactamente como lo que estaba sucediendo dentro de su pecho. Subió las escaleras hasta la planta principal, atravesó la amplia sala de estar con sus costosas pinturas y lujosos muebles, pero no vio nada de eso. Su mente estaba en otra parte. En otro momento, hace 22 años, en el distrito de Ashland, en un apartamento del 5º piso de un edificio en ruinas que el propietario había abandonado hacía mucho tiempo. Aquel invierno en Chicago fue tan frío que el agua se congeló dentro de las tuberías. Víctor recordaba la sensación como si se le hubiera grabado a fuego. Tenía 15 años, estaba delgado, hambriento, acurrucado en un rincón con una fina manta envuelta alrededor de su cuerpo. Su aliento se convertía en humo blanco en el aire. Tenía los dedos tan entumecidos que ya no los sentía. Pero no le importaba a él mismo. Solo le importaba el niño acurrucado a su lado. Julian, de 10 años, pequeño, con cara de querubín, ojos grandes y rizos negros. Su único hermano, la única sangre que le quedaba después de que su padre se marchara y su madre muriera de enfermedad 2 años antes. Julian dormía, con los labios morados por el frío. Pero al menos había comido esa noche. Un cuenco de gachas aguadas que Víctor había robado a un vendedor ambulante en la esquina. Víctor no había comido nada. Se lo había dado todo a su hermano porque era el mayor. Porque se lo había prometido a su madre antes de que ella cerrara los ojos por última vez. Protegeré a Julián. Cuidaré de él. No dejaré que sufra. Ahora Víctor estaba de pie junto a la ventana de su estudio, contemplando el cielo de Chicago mientras se iba iluminando poco a poco. Amanecía, bañando los rascacielos de naranja y rosa. Esta ciudad le pertenecía. Este imperio le pertenecía. Lo había construido desde la nada, desde aquel niño hambriento de 15 años en aquel apartamento de una vivienda social. Y lo había hecho todo por Julian, para que Julian nunca volviera a pasar hambre, para que Julian nunca volviera a pasar frío, para que Julian tuviera la vida que ambos se merecían. Víctor recordó el día en que trajo a casa su primer dinero. Tenía 18 años y trabajaba para una pequeña banda del barrio, haciendo recados, cobrando dinero por protección, un trabajo peligroso pero suficiente para comprar comida y pagar el alquiler. Julian tenía entonces 13 años y lo miraba con ojos brillantes. Eres mi héroe. Eres todo lo que tengo. Luego recordó el día en que se convirtió en el jefe. Tenía 25 años, sangre en las manos, el cuerpo de un enemigo a sus pies y a Julian a su lado, con 20 años, sonriendo con orgullo. Lo hemos conseguido, hermano. Nunca más tendremos que tener miedo. Víctor lo había creído. Creía que los dos estarían juntos para siempre. Creía que la sangre era algo que nada podía romper. Pero se había equivocado. 22 años. Había pasado 22 años protegiendo a Julian, criándolo, dándole todo lo que quería. Y a cambio, Julian quería verlo muerto. ¿Cuándo sucedió?, se preguntó Víctor con un susurro que resonaba en la habitación vacía. ¿Cuándo empezaste a odiarme? ¿Cuándo se convirtió la sangre en veneno? Buscó en su memoria, tratando de encontrar las señales que podría haber pasado por alto. Las miradas celosas, las palabras amargas,
las pequeñas traiciones, pero no encontró nada. Julian siempre había sido el hermano menor perfecto, siempre sonriente, siempre obediente, siempre a su lado en cada decisión. ¿O era eso solo lo que Víctor quería ver? Víctor apretó los dientes. Había estado ciego. Ciego de amor, ciego de confianza. Ciego porque creía que la sangre nunca traicionaría a la sangre. Y ahora estaba pagando el precio de esa ceguera. Fuera de la ventana, el sol se elevaba más alto. Chicago despertaba con bocinas estridentes y movimiento frenético. Pero para Víctor, el mundo seguía rompiéndose pedazo a pedazo. Su hermano quería matarlo, y él aún no sabía qué hacer con esa verdad. Víctor se quedó allí de pie durante mucho tiempo, viendo cómo el sol se elevaba más alto sobre Chicago hasta que una pálida luz dorada llenó la habitación. Luego se dio la vuelta, se acercó a su escritorio y cogió el teléfono, el número de Marcus. Marcó el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran al otro lado. «Jefe». La voz de Marcus era baja y firme, como si no hubiera dormido nada la noche anterior. Quizás realmente no lo había hecho. Nadie en esta finca podía dormir después de lo que había pasado. «Ven a mi oficina», dijo Víctor, breve y conciso. «Ahora mismo». Colgó sin esperar respuesta. Menos de 5 minutos después, Marcus apareció en la puerta. Seguía llevando el traje negro de la noche anterior, ligeramente arrugado, pero aún así impecable. Su rostro curtido parecía cansado, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. 15 años al lado de Víctor le habían enseñado a Marcus a leer a su jefe, y en ese momento sabía que algo grande estaba a punto de suceder. «Necesito que hagas algo», dijo Víctor, con voz baja y tranquila. «Investiga a Julian discretamente. No dejes que nadie se entere». Marcus se quedó paralizado. Por un momento, la máscara profesional de su rostro se deslizó, sustituida por una sorpresa que no pudo ocultar. «¿Julian?», repitió, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Tu hermano?». «Esa no es una pregunta que necesite oír», respondió Víctor con frialdad. «Necesito que indagues en sus finanzas. Todas las transacciones de los últimos 2 años, entradas y salidas de dinero, todo hasta el más mínimo detalle. Necesito saber a quién llama, con quién se reúne, a dónde va, qué hace, su teléfono principal, su segundo teléfono, incluso los teléfonos que cree que nadie conoce. Quiero saber cada paso que da». Marcus permaneció en silencio durante un largo momento. Luego habló, con más cautela de la que Víctor le había visto jamás. «Jefe, no tengo derecho a cuestionar sus órdenes, pero se trata de su hermano, de su sangre. Si investigo y él se entera, las consecuencias serán imposibles de predecir». Víctor miró directamente a los ojos de Marcus. Su mirada era gélida, sin una pizca de vacilación. «Es el hombre que puede haber ordenado mi muerte anoche». La habitación pareció congelarse. Marcus no dijo ni una palabra más. Llevaba suficiente tiempo siguiendo a Víctor como para saber cuándo su jefe decía la verdad. Y en ese momento, la verdad estaba escrita en cada rasgo del rostro de Víctor. «Lo entiendo». Marcus finalmente asintió con la cabeza. «Empezaré de inmediato. Nadie lo sabrá». Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Víctor se quedó solo en el silencio. Miró a su alrededor, a su lujosa oficina. El costoso escritorio de roble, la silla de cuero italiano, los cuadros de artistas famosos en las paredes, todo lo que había construido durante 20 años. Y su hermano quería quedarse con todo. Al matarlo, Víctor exhaló lentamente y salió de la oficina. Sus pasos lo llevaron al sótano, por un pasillo familiar, hasta la puerta de la sala médica. La abrió y entró. Grace estaba dormida, yacía en la cama del hospital, con el cabello castaño esparcido sobre la almohada blanca, el rostro pálido bajo la luz. Pero incluso dormida, no estaba en paz. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados. De vez en cuando, emitía un suave sonido, un pequeño gemido. Mientras el dolor de la herida se colaba en sus sueños, Víctor acercó una silla y se sentó junto a la cama. La observó. Durante mucho tiempo, esta chica había perdido a su hermano, había vivido durante 2 años en la casa del enemigo, había reunido pruebas por su cuenta, había recibido una bala destinada a él y le había dicho una verdad que nadie más se atrevía a decir.
En sus 20 años como jefe, Víctor había conocido a innumerables personas, aduladores, cobardes, gente que quería utilizarlo, gente que quería derribarlo. Pero nadie le había mirado nunca a los ojos y le había dicho la verdad como lo había hecho Grace. Ella no le tenía miedo. O tal vez sí le tenía miedo, pero hablaba de todos modos. Eso era aún más impresionante. Victor se quedó allí sentado en silencio, observando a Grace dormir, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Marcus regresó esa noche, fuera de la ventana. La oscuridad ya se había instalado cuando llamó a la puerta del despacho de Victor. Llevaba un maletín de cuero negro en la mano y algo en el rostro que Victor nunca había visto antes en ese hombre. Dolor, decepción y tal vez un toque de miedo. Victor le indicó que entrara. Marcus dejó el maletín sobre el escritorio, lo abrió y comenzó a sacar cosas una por una. Documentos, fotografías, pruebas. Victor observó cómo las pilas se acumulaban sobre la superficie de su escritorio de roble como ladrillos, construyendo un muro entre él y su hermano. Primero las finanzas, dijo Marcus con voz seca, como si estuviera leyendo una acusación en un tribunal. Durante los últimos 18 meses, Julian ha estado sacando dinero discretamente de las cuentas de la organización. Poco a poco, cantidades tan pequeñas que nadie se daría cuenta, pero que sumadas ascienden a $2 millones. $2 millones. Victor repitió la cifra en su cabeza. No por el dinero. 2 millones no eran nada para su imperio, sino por lo que significaba. Julian había estado robando, mintiendo y preparando su traición mucho antes de que nadie lo viera venir. A continuación, los teléfonos. Marcus colocó 3 fotografías sobre la mesa, cada una de ellas mostrando un teléfono móvil diferente. 3 teléfonos desechables comprados en efectivo en diferentes tiendas de la ciudad. Sin nombre, sin registro oficial. Pero los datos de las torres muestran que los 3 estaban en posesión de Julian en momentos concretos. Victor se quedó mirando los teléfonos, ordinarios, baratos, del tipo que cualquiera podría comprar en cualquier tienda de conveniencia. Pero en su mundo, teléfonos como esos solo tenían un propósito. Contacto secreto. Rastreé el historial de llamadas. Marcus continuó. Los 3 teléfonos llamaron al mismo número. Ese número pertenece a uno de los hombres de Don Castellano. Su mano derecha, Castellano. El nombre resonó en la mente de Victor como una campana fúnebre. Su enemigo, el hombre al que había derrotado en la guerra territorial hace 10 años. El hombre que Victor creía que ya no era una amenaza, pero que seguía allí esperando, y Julian le había abierto la puerta. Hay más. Marcus sacó un grueso conjunto de fotografías y las colocó delante de Victor. Hemos tenido a alguien vigilando a Julian durante 6 meses de forma periódica. No de forma constante para no ser detectados. Esto es lo que hemos recopilado. Victor cogió las fotografías una por una. Julian en un restaurante de las afueras. Julian estrechando la mano de un hombre de pelo gay que Victor reconoció al instante. Don Castellano, su enemigo, el hombre que lo quería muerto, y el hermano de Victor estaba sentado frente a él, sonriendo, hablando como si fueran amigos desde la infancia. Victor se quedó mirando la foto. La sonrisa en la boca de Julian, una sonrisa que Victor había visto miles de veces en los últimos 32 años. Una sonrisa que una vez creyó inocente. Una sonrisa en la que había confiado. Ahora parecía los colmillos de una serpiente. La última llamada de uno de los teléfonos desechables, dijo Marcus, bajando la voz. A las 8:47 de anoche, una hora antes del atentado contra tu vida. Victor no necesitaba oír nada más. La última pieza encajaba en su sitio. Julian había llamado para confirmar el plan solo una hora antes de que el tirador saliera. Su hermano no solo lo había traicionado. Su hermano había ordenado activamente su muerte. La habitación se sumió en un pesado silencio. Victor dejó las fotografías sobre la mesa, apoyó ambas manos en ella y bajó la cabeza. Desde el ángulo de Marcus, no podía ver la expresión de Victor, pero podía ver cómo sus anchos hombros temblaban ligeramente. Jefe, dijo Marcus tras un largo silencio, necesito preguntarle una cosa. Esa chica, Grace Olivan, ¿usted le cree? Victor levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero secos. No había lágrimas, solo el vacío de un hombre que acababa de perder lo más preciado que tenía.
No confío en nadie, dijo Víctor con voz áspera pero firme. No confío en ella. No confío en ti. No confío en nadie en este mundo. Cogió una de las fotos de Julian y Don Castellano y la miró fijamente, como si intentara grabarla en su memoria. Pero los números no mienten. Las pruebas no mienten, y mi hermano me ha estado mintiendo durante 22 años. Víctor pasó toda la noche haciendo planes. Se sentó en su oficina con Marcus Vashkarkus, repasando cada detalle, cada paso, cada posibilidad que pudiera darse. La reunión del consejo de esta noche sería el momento perfecto. Todos los miembros veteranos estarían allí. Julian estaría allí. Y Víctor pondría las pruebas sobre la mesa delante de todos. Así, su hermano no tendría dónde huir. No mataría a Julian. Todavía no. Quería mirar a los ojos a su hermano cuando la verdad saliera a la luz. Quería oír a Julian explicarlo. Quería entender por qué su propia sangre lo quería muerto. Pero Julian se adelantó. 10:47 de la mañana. Víctor estaba en su oficina revisando los documentos una vez más cuando todo empezó a salir mal. Primero se oyó un crujido en la radio portátil que tenía sobre la mesa. Un sonido entrecortado y áspero, como si alguien intentara comunicarse con él. Pero la señal se cortaba. Víctor la cogió y pulsó el botón, pero solo se oyó estática. Entonces, su teléfono móvil perdió la señal. Una barra, ninguna barra, sin servicio. Dentro de una finca equipada con el sistema de comunicaciones más avanzado de la ciudad, algo estaba pasando. Víctor se puso en pie de un salto. 20 años de instinto gritando en su cabeza. Salió corriendo de la oficina, corrió por el pasillo hacia las escaleras que conducían al sótano, hacia la habitación de Grace, pero no lo consiguió. Los vio primero. 3 guardaespaldas que había colocado fuera de la sala médica. Estaban en el suelo, inmóviles. La sangre se había extendido formando charcos oscuros bajo las luces fluorescentes. Les habían cortado el cuello, de forma limpia, precisa, profesional, sin hacer ruido, sin gritos de auxilio. Estaban muertos antes incluso de comprender lo que estaba pasando. Víctor abrió de un golpe la puerta de la sala médica. Estaba vacía. La cama del hospital estaba desnuda. La vía intravenosa yacía suelta en el suelo, y una mancha de sangre fresca conducía desde la cama hasta la ventana abierta de par en par al otro extremo de la habitación, en la planta baja. Víctor corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. No había rastro de Grace. Se había escabullido en la oscuridad de los jardines. Con la herida aún sin curar, con el hombro todavía sangrando, había huido, pero ¿de quién? ¿Y a dónde? La respuesta llegó en forma de una explosión atronadora. Víctor se dio la vuelta justo cuando las llamas brotaban del ala este de la finca, el garaje, donde guardaba todos los vehículos y las armas de repuesto. Estaba en llamas. Las llamas lamían el cielo matutino como la lengua de un demonio hambriento. Un espeso humo negro se elevaba, tragándose la luz del sol. Gritos resonaban desde todos los rincones de la finca. Disparos, cristales rotos, pasos apresurados en medio del pánico. Julian no iba a esperar a esta noche. Iba a atacar ahora. Víctor sacó su pistola de la funda, con la mano agarrándola con fuerza. Su mente se aceleró, analizando la situación en un instante. Julian sabía de alguna manera que Víctor había descubierto la verdad. Podría haber un traidor dentro. Podría tener a alguien siguiendo a Marcus. O simplemente podría ser demasiado cauteloso, eligiendo actuar primero antes de que algo se le escapara de las manos. Ya no importaba. Lo que importaba ahora era sobrevivir y encontrar la gracia. Víctor corrió hacia el pasillo. El humo había empezado a filtrarse en el interior, irritándole los ojos y quitándole el aliento. 2 de sus guardias aparecieron desde la escalera, con las caras manchadas de hollín y las armas en las manos. «Jefe», gritó uno de ellos, «nos están atacando por todos lados, al menos 20 hombres, con armas pesadas. ¿Cuántos de los nuestros siguen vivos?», preguntó Víctor, con una voz extrañamente tranquila en medio del caos. «Ni idea. Las comunicaciones están cortadas. No podemos contactar con nadie». Otra explosión retumbó, más cerca que la anterior. Las paredes temblaron y el polvo se desprendió del techo. Víctor miró hacia las ventanas, donde el fuego se extendía devorando todo a su paso. La finca Lakeshore, el lugar que había construido durante más de 15 años.
Su fortaleza, intocable, ardía ante sus ojos, y su hermano era quien había encendido la mecha. Victor corrió entre el humo y el fuego. Atravesó el pasillo principal, esquivando los fragmentos de cristal que caían del techo, saltando por encima de los cuerpos de hombres que en otro tiempo le habían sido leales. Yacían allí, sobre el suelo de mármol que Grace había pulido cada día, con su sangre mezclada con las cenizas. No se detuvo, no podía detenerse. La supervivencia lo impulsó hacia la puerta norte, el punto menos vigilado, el único lugar que aún podía ser una vía de escape. Y entonces la vio. Grace se tambaleaba a lo largo de la muralla norte. Con una mano se agarraba a la verja de hierro para mantener el equilibrio y con la otra se presionaba el hombro. La sangre se filtraba entre sus dedos, brillante y aterradora. La herida se había vuelto a abrir, pero ella seguía moviéndose. Seguía intentando correr, seguía intentando vivir. Grace, la llamó Victor, con la voz ronca por el humo. Ella se volvió y abrió mucho los ojos al verlo, con una mezcla de alivio y pánico. Se tambaleó hacia él, casi cayéndose, y Victor se apresuró a cogerla antes de que tocara el suelo. Julian sabe que sigo viva. Grace jadeó, con la voz temblorosa, pero forzando las palabras para que salieran claras. Oí a sus hombres por la radio antes de que entraran en mi habitación. Dijeron que tenían que matarme. Matar a la testigo, tragó saliva, con el rostro crispado por el dolor. Los eliminé. Tragó saliva, con el rostro crispado por el dolor, utilizando las sombras y su propio exceso de confianza en su contra. Los eliminé antes de que pudieran dar la alarma. Victor la miró fijamente. Esta pequeña mujer, con el hombro sangrando de nuevo, acababa de matar a 3 asesinos profesionales para salvarse. No sabía qué sentía. Conmoción, miedo, respeto, quizá las 3 cosas. Una ráfaga de balas silbó sobre sus cabezas, impactando en la pared detrás de ellos. Victor tiró de Grace hacia abajo, cubriéndola con su cuerpo, y apuntó con su arma hacia el sonido. 2 figuras oscuras aparecieron en la esquina más alejada del patio. Armas en alto, acercándose. Victor disparó 2 tiros. Ambos hombres cayeron, pero venían más. Los soldados de Julian llegaban desde todas las direcciones como hormigas saliendo de un hormiguero. Desde el este, donde ardía el garaje, desde el sur, donde habían tomado la puerta principal, desde el interior de la finca, donde se extendía el fuego, estaban rodeados y a Victor se le estaba acabando la munición. Entonces rugió un motor. Un todoterreno negro irrumpió por detrás de la casa, atravesando el césped cuidadosamente recortado que Grace había cuidado cada semana. Giró bruscamente, con un chirrido de frenos, y la puerta trasera se abrió de golpe. Marcus estaba al volante, con la cara manchada de sangre y hollín, pero sus ojos seguían siendo fríos como el hielo. Su vida ahora. Victor no necesitó que se lo repitieran. Levantó a Grace. La llevó a medias cargándola y a medias arrastrándola hacia el vehículo. Las balas silbaban a su alrededor, impactando en el coche, en el suelo, en todo menos en sus cuerpos, como si alguien los estuviera protegiendo, como si no se les permitiera morir ese día. Victor empujó a Grace al asiento trasero y se subió detrás de ella. Antes de que la puerta pudiera cerrarse, Marcus pisó el acelerador. El todoterreno salió disparado como una bala, directamente hacia la valla de hierro del extremo norte. ¡Agárrate!, gritó Marcus. Entonces, el vehículo atravesó la valla, el metal chirrió, el cristal explotó. El todoterreno dio una sacudida, pero siguió adelante, destrozando las barras de hierro como si fueran papel. Las balas seguían persiguiéndolos. Una atravesó la ventana trasera, rozó la oreja de Victor y se incrustó en el asiento delantero. Otra destrozó el espejo lateral en 1000 pedazos, pero Marcus no redujo la velocidad. Conducía como si el mismísimo infierno los persiguiera. Y tal vez así era. Victor se giró y miró por la ventana trasera, con la garganta cerrada. La finca Lakeshore se estaba ahogando en llamas. Las llamas se alzaban hacia el cielo gris, devorando poco a poco el edificio que había tardado 15 años en construir. El salón donde recibía a sus invitados, la oficina donde tomaba las decisiones que daban forma a esta ciudad, el dormitorio donde había dormido cada noche durante la última década. Todo estaba ardiendo. Todo se estaba convirtiendo en cenizas.
Julian lo estaba quemando todo. No solo la finca, no solo la propiedad, sino también el pasado. Todo lo que Victor había construido, incluso la hermandad que Victor había creído que nunca se rompería. A su lado, Grace le cogió la mano. Sus dedos estaban helados y resbaladizos por la sangre, pero su presencia era lo único que impedía a Victor caer en el abismo. ¿Qué hacemos ahora?, susurró ella. Victor no respondió de inmediato. Observó cómo las llamas se reducían en lo que quedaba del espejo hasta desaparecer detrás de los edificios de Chicago. Luego se volvió hacia adelante. «Sobreviviremos», dijo, «y luego contraatacaremos». El todoterreno atravesó las calles de Chicago como un fantasma. Marcus agarró el volante con fuerza, mirando una y otra vez por el espejo retrovisor para asegurarse de que nadie le seguía. En la parte trasera, Victor sostenía a Grace en sus brazos, tratando de evitar que saliera disparada cada vez que el vehículo tomaba una curva cerrada. La sangre de su hombro había empapado su camisa, pero no le importaba. Solo le importaba que ella siguiera respirando. «¿A dónde, jefe?», preguntó Marcus con voz tensa. «No podemos huir para siempre. Ella necesita atención médica», pensó Victor. Su mente repasó rápidamente todas las opciones, todas las posibilidades, todos los lugares donde podían esconderse. El refugio del lado oeste. No, Julian lo sabría. El refugio en las afueras. No, Julian también lo sabría. El apartamento secreto en el centro. No, Julian también lo sabía. Victor le había enseñado todo a su hermano. Todas las rutas de escape, todos los escondites, todos los planes de respaldo. Durante 20 años, había compartido todos sus secretos con Julian porque confiaba en él, porque creía que la sangre nunca traicionaría a la sangre. Y ahora esa confianza se estaba volviendo en su contra y hincándole los dientes. Entonces, una idea cruzó por la mente de Victor. Había un lugar que Julian nunca esperaría. Un lugar que su hermano siempre había menospreciado. Un lugar que despreciaba con el desdén de un hombre nacido en la pobreza que había olvidado de dónde venía. «El Hospital St. Mary», dijo Victor. Marcus lo miró por el espejo retrovisor, con evidente sorpresa en su rostro. «¿Un hospital público?» «Sí», Victor asintió. «Un lugar público, civiles, cámaras de seguridad, patrullas policiales. Julian no se atreverá a atacar allí. Odia los lugares así. Cree que son para los débiles. Nunca pensará que me escondería en un lugar así». Marcus no hizo más preguntas. Giró el volante, cambió de dirección y el todoterreno se dirigió hacia el sur de la ciudad. 15 minutos más tarde, se detuvieron en la entrada de urgencias del St. Mary's. Victor sacó a Grace del coche y se apresuró a atravesar las puertas correderas. El olor a antiséptico lo golpeó, familiar y extraño al mismo tiempo. Luces fluorescentes intensas, enfermeras y médicos moviéndose con urgencia, pacientes esperando con todo tipo de heridas y enfermedades. Un mundo completamente separado del mundo en el que Victor había vivido durante 20 años. «Está herida», le dijo Victor a la enfermera del mostrador de admisión. «Tiene una herida en el hombro. Ha perdido mucha sangre». La enfermera miró a Grace, miró la sangre que la cubría, y luego miró a Victor con recelo, pero no preguntó nada. En una ciudad como Chicago, la gente había aprendido a no preguntar demasiado. «Se llama Emily Parker», dijo Victor sin dudar. Un nombre falso, uno de los muchos que había preparado para momentos como este. «Mi esposa». La enfermera asintió y pidió una camilla. Colocaron a Grace en ella y la llevaron rápidamente a la sala de urgencias. Victor la siguió, sin apartarse de su lado. Se quedó allí mientras el médico le quitaba el vendaje empapado de sangre vieja, examinaba la herida y comenzaba a coser las costuras desgarradas. Grace hizo un gesto de dolor, pero no emitió ningún sonido. Solo apretó los dientes y aguantó, como había aguantado durante 2 años. 1 hora más tarde, había terminado. Trasladaron a Grace a una pequeña habitación en la planta baja, un espacio reducido con paredes blancas descoloridas y una ventana que daba al aparcamiento. No era lujosa como la mansión de Lakeshore, pero era segura, al menos por ahora. Victor acercó una silla y se sentó junto a la cama. Grace dormía, con el rostro pálido, pero más tranquila que antes. Los analgésicos habían surtido efecto. Ya no fruncía el ceño con cada oleada de dolor. La observó durante un largo rato. Luego miró sus propias manos.
Manos que aún tenían manchas de su sangre seca. Manos que habían construido un imperio. Manos que habían matado. Manos que habían hecho lo que fuera necesario para obtener poder. Y ahora el imperio se le estaba quemando. El poder se le estaba disolviendo en humo. Su hermano lo quería muerto. Y él estaba sentado en un hospital público, escondiéndose como un fugitivo. Por primera vez en 20 años, Victor Crane no sabía qué vendría después. La noche cayó fuera de la ventana del hospital. Las luces de la calle proyectaban franjas amarillas pálidas a través de la pequeña habitación, mezclándose con el tenue resplandor del pasillo más allá de la puerta. St. Mary's estaba más tranquilo que durante el día, reducido al suave ritmo de las enfermeras haciendo sus rondas y los constantes sonidos mecánicos de las habitaciones circundantes. Victor seguía en la silla junto a la cama de Grace. No dormía. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía fuego. Veía la finca Lakeshore en llamas. Veía a su hermano allí de pie, con la sonrisa de un traidor. Prefería permanecer despierto antes que enfrentarse a esas imágenes. No estás durmiendo. La voz de Grace atravesó la oscuridad, débil y ronca, pero clara. Víctor giró la cabeza. Ella se había despertado en algún momento. Sus ojos marrones lo observaban en la penumbra. No puedo, dijo él. ¿Y tú? ¿Todavía te duele el hombro? Me duele. Grace intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor cuando éste se intensificó en la herida. Pero estoy acostumbrada al dolor. Víctor se quedó callado un momento. Luego preguntó, con una voz más suave de lo habitual. ¿Creciste en el distrito de Ashland? Grace lo miró, con una expresión de sorpresa en el rostro. Luego asintió. Cortez Street. ¿Lo conoces? Beer sí. Por supuesto que sí. Era la peor calle del peor barrio marginal de Chicago. El lugar donde Hope fue a morir. El lugar donde él mismo había vivido cuando era niño. Mi madre tenía 3 trabajos a la vez, comenzó Grace, con la voz distante, como si estuviera entrando en otro tiempo, en otro mundo. Por la mañana lavaba platos en un restaurante. Por la tarde, lavaba ropa en una lavandería. Por la noche, limpiaba oficinas. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Y aún así no era suficiente para que pudiéramos comer decentemente. Hizo una pausa y tragó saliva. Y mi padre era alcohólico. Se bebía todo lo que ganaba mi madre. La pegaba cuando estaba borracho. Nos pegaba a Daniel y a mí si le mirábamos mal. Entonces, un día se marchó y nunca volvió. Ese fue el día más feliz de mi infancia. Víctor escuchaba, no interrumpía, no hacía comentarios. Simplemente se sentaba allí y escuchaba porque sabía que ella necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien lo escuchara. Todavía recuerdo cuando tenía 12 años. Grace continuó, con voz cada vez más dura. Iba caminando al colegio cuando vi a un hombre tirado en la acera. Había sangre por todas partes. Lo habían apuñalado por los $20 que llevaba en el bolsillo. Miró directamente a los ojos de Victor. ¿Sabes lo que hice? Pasé por encima de su cuerpo. No llamé a la policía. No grité. Simplemente pasé por encima de él y seguí caminando hacia la escuela. Porque en el distrito de Ashland eso era normal. Un cadáver en la calle era normal. Ella se rió, pero no había calidez en su risa. Entonces apareciste tú, Victor Crane, un niño del distrito de Ashland que salió de allí, construyó un imperio y se convirtió en el jefe. La gente hablaba de ti como si fueras la esperanza, como si fueras la prueba de que podíamos escapar de ese infierno si éramos lo suficientemente fuertes. Mi madre solía decirme que, al menos cuando tú mandabas, las calles eran más seguras. Al menos tú aún recordabas de dónde venías. Grace hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz ya no era distante. Era aguda, directa. Se clavó directamente en el pecho de Victor como una navaja. Pero tú lo olvidaste, Victor. Olvidaste el distrito de Ashland. Olvidaste a los niños que pisoteaban cadáveres de camino al colegio. Olvidaste a las madres que se mataban a trabajar para que sus hijos pudieran comer. Construiste tu mansión junto al lago Michigan. Llevas trajes de $10,000. Te convertiste en lo que antes odiabas. Víctor quería discutir. Quería decirle que se equivocaba, que aún recordaba que él no era como la gente que había destrozado su infancia. Pero no pudo, porque ella tenía razón. Tenía razón en cada palabra.
Él lo había olvidado, el poder lo había cegado, se había convertido en un monstruo a los ojos de las mismas personas a las que una vez quiso proteger. Nadie me ha dicho eso a la cara, dijo Víctor con voz ronca. Porque te tienen miedo, respondió Grace. Pero yo ya no tengo nada que temer. Perdí a mi hermano. Casi muero. He visto cómo son realmente los hombres poderosos. Ella lo miró y en esos ojos marrones, Víctor vio algo que nunca había visto en nadie antes. Honestidad, sin miedo, sin adulación, sin cálculo, solo la verdad desnuda. Aún puedes cambiar, Víctor, dijo Grace, suavizando un poco la voz. Aún tienes tiempo para recordar quién eres, antes de que sea demasiado tarde. Víctor no respondió. Solo se sentó allí, en la oscuridad de la habitación del hospital, y sintió que algo comenzaba a resquebrajarse dentro de él. El muro que había tardado 20 años en construir se resquebrajaba poco a poco. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo después de las palabras de Grace. Víctor miró hacia la ventana, donde la luz de la calle seguía pintando rayas amarillas pálidas en la habitación. Su mente daba vueltas con 1000 pensamientos, 1000 recuerdos, 1000 decisiones que había tomado a lo largo de 20 años. Entonces Grace habló. Su voz era suave pero firme, como si llevara mucho tiempo pensando en ello. No tienes que luchar, Julian, Víctor. Víctor se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Qué has dicho? He dicho que no tienes que luchar por el imperio, respondió Grace. Se sentó más erguida, a pesar de que aún le dolía el hombro. Sus ojos captaron la poca luz que había, y algo se encendió en ellos que Víctor no supo nombrar. Determinación, o tal vez locura. Destruirlo, dijo ella. Destruir el imperio antes de que Julian pueda apoderarse de él. Víctor pensó que había oído mal. ¿Qué acabas de decir? Vender el territorio a tus rivales. Grace continuó, hablando ahora más rápido, como si temiera perder el valor si se detenía. Entrega las pruebas al FBI, todas las transacciones ilegales, todas las operaciones clandestinas, todo. Para que cuando Julian crea que ha ganado, cuando crea que el imperio es suyo, se dé cuenta de que no ha heredado más que cenizas. Víctor se puso de pie de un salto, haciendo que la silla se estrellara detrás de él. «Estás loca», dijo, con la voz temblorosa por la incredulidad. «¿Quieres que arruine 20 años de sangre y sudor? 20 años construyendo ladrillo a ladrillo, 20 años luchando, matando, sacrificándome. ¿Quieres que lo tire todo al fuego?» No. Grace lo miró directamente a los ojos, sin inmutarse ante la ira del jefe de la mafia. «Quiero que salves tu alma». Antes de que fuera demasiado tarde, Víctor quiso reír. Quería decirle que no entendía nada, que solo era una chica del distrito de Ashland, alguien que nunca había probado el poder, que nunca había sabido lo que se sentía al estar en la cima del mundo y mirar desde arriba a toda una ciudad. Pero no pudo reír porque, en lo más profundo de su ser, sabía que ella tenía razón. «¿Crees que si derrotas a Julian, todo terminará?», preguntó Grace, con voz más suave ahora, pero no menos aguda. «¿Crees que puedes matar a tu hermano, recuperar el imperio y vivir feliz para siempre?» «No, habrá alguien más y luego otro más. El ciclo de violencia nunca terminará. No hasta que mueras o hasta que lo termines con tus propias manos». Se puso de pie y se acercó a él. Pequeña, delgada, pero en ese momento parecía la persona más fuerte que Víctor había conocido jamás. «¿Sabes lo que hará Julian si gana?», preguntó ella. «Se expandirá hacia el tráfico. Drogas, cosas que ni siquiera tú tocarías. ¿Y sabes cuál será el primer lugar que explotará?» Víctor no respondió, pero lo sabía. El distrito de Ashland. Grace asintió como si le hubiera leído el pensamiento. El distrito de Ashland, donde crecí, donde creció mi hermano, donde miles de niños intentan sobrevivir día a día. Julian lo convertirá en un infierno. Inundará las calles de drogas. Obligará a las jóvenes a prostituirse. Aplastará a los niños como aplastó a Daniel y a mí cuando éramos niños. Su voz se quebró en la última frase. ¿Es ese el futuro que quieres dejar atrás? Un imperio para un hombre que destruirá todo lo que una vez intentaste proteger. Víctor cerró los ojos. El distrito de Ashland se alzó en su mente. Calles sucias, apartamentos destrozados, niños delgados con ojos demasiado viejos para sus rostros. Él había sido uno de ellos.
Había jurado que saldría de allí. Había prometido que nunca dejaría que nadie sufriera como él había sufrido. Y luego lo olvidó. Lo olvidó todo. Hasta ahora. Abrió los ojos y miró a Grace. Ella estaba frente a él, pequeña pero sin doblegarse, esperando su respuesta. Si hago esto, dijo Víctor lentamente, lo perderé todo. No, Grace negó con la cabeza. Serás libre. Por primera vez en 20 años, el almacén abandonado se encontraba en el extremo occidental de Chicago, en un lugar donde ni siquiera las ratas querían vivir. El techo de hojalata estaba completamente oxidado. Las paredes de ladrillo estaban manchadas de moho. No había electricidad ni agua corriente, solo la luz de unas pocas lámparas de aceite que Marcus había instalado con antelación. Pero para Víctor era perfecto. Nadie los encontraría allí. Nadie esperaría que el jefe más poderoso de Chicago se escondiera en un lugar como este. 20 hombres estaban frente a él. 20 de los más de 100 que una vez comandó. El resto habían muerto en el ataque a la finca. O habían huido con Julian cuando sintieron que el viento cambiaba, o simplemente habían desaparecido en la oscuridad como ratas que huyen de un barco que se hunde. 20 hombres. Eso era todo lo que quedaba del imperio que Víctor había construido durante 20 años. Víctor se plantó ante ellos, con la espalda recta y los hombros anchos, como si todavía estuviera en la elegante sala de juntas de la finca de Lakeshore y no dentro de este cascarón en ruinas. A su lado, Grace estaba sentada en una vieja caja de madera, con el hombro todavía vendado y los ojos despiertos y agudos. «Sé lo que se están preguntando», comenzó Víctor, con voz que resonaba en el espacio vacío. «¿Por qué los traje aquí? ¿Por qué no contraataco? ¿Por qué dejo que Julian se quede con todo sin oponer resistencia?» Nadie habló. Solo se quedaron allí mirándolo, esperando. Rostros familiares, hombres que lo habían seguido a través de innumerables batallas, hombres que habían estado dispuestos a morir por él. Y ahora estaba a punto de pedirles que hicieran la cosa más descabellada que jamás habían oído. «Voy a darle a Julian lo que quiere», dijo Víctor, con cada palabra clara y firme. «Un imperio». Hizo una pausa, dejando que la frase se asentara en el aire pesado. «Pero cuando lo reciba, no será más que cenizas». Un murmullo recorrió el grupo. Se intercambiaron miradas confusas, pero nadie se atrevió a interrumpir al jefe. «Vamos a destruirlo todo», continuó Víctor. «Venderemos territorio a nuestros enemigos por unos centavos, entregaremos pruebas de operaciones ilegales al FBI, transferiremos dinero a empleados civiles inocentes para que puedan empezar una nueva vida. Y cuando Julian crea que ha ganado, cuando crea que el imperio está en sus manos, se dará cuenta de que no tiene nada más que arena». Marcus dio un paso adelante, con el rostro curtido y tenso por la preocupación. «Jefe, si hacemos esto, no hay vuelta atrás». «Lo sé», dijo Víctor, asintiendo con la cabeza. «Por eso os doy a elegir. A cualquiera que quiera marcharse, le daré dinero y una nueva identidad. Podréis empezar de nuevo en otro lugar. Sin culpas, nadie os perseguirá. Lo prometo». Miró a su alrededor, cruzando la mirada con cada uno de los hombres por turno. «Pero cualquiera que se quede debe comprender las consecuencias. Julian no se detendrá hasta que estemos muertos. El FBI investigará a todos los implicados. La vida que han conocido terminará. Podría ser la cárcel, podría ser la muerte, pero al menos moriremos como personas que hicieron lo correcto. Por primera vez en nuestras vidas, silencio. Ni un solo sonido. Fuera del almacén comenzó a llover. El golpeteo contra el techo oxidado sonaba como un tambor fúnebre. Víctor esperó. No obligó a nadie, no amenazó a nadie, solo se quedó allí y esperó. Entonces Marcus levantó la mano. «Me quedo», dijo sin dudar. «Te he seguido durante 15 años, no voy a parar ahora». Otro hombre levantó la mano, luego otro, y otro, y otro, levantando las manos uno a uno bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. 14 hombres, 14 manos, 14 hombres dispuestos a llegar hasta el final con Victor Crane. Aunque el camino condujera directamente al infierno, los otros 6 se quedaron quietos. No levantaron las manos, pero tampoco se marcharon de inmediato. Se quedaron allí con la cabeza gacha, como avergonzados de sí mismos. Víctor se acercó a ellos. No había ira en sus ojos, solo comprensión. «Tenéis familias», dijo en voz baja, «gente que os necesita.
No os culpo. Marcus os dará dinero y documentos. Id a vivir vuestras vidas y no miréis atrás. Asintieron y se marcharon uno a uno en silencio. Y entonces solo quedaron 14 en el almacén abandonado. 14 hombres y una mujer menuda con un hombro vendado. Víctor los miró, sus últimos leales, los que estaban dispuestos a morir con él. Empezamos, dijo, y nadie tuvo que preguntar qué iban a empezar. Empezaron inmediatamente. No había tiempo para dudar, ni para arrepentirse. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que Julian podía descubrir dónde estaban, qué estaban haciendo. Victor se sentó frente al viejo ordenador portátil que Marcus había traído, cuya pantalla brillaba en la oscuridad del almacén. A su lado, Grace abrió una pequeña bolsa que había escondido durante 2 años y sacó una memoria USB plateada que reflejaba la luz de la lámpara de aceite como una espada. 2 años de notas, dijo, colocando la memoria USB en la mano de Victor. Audio, imágenes, documentos. Todas las reuniones que Julian tuvo con Castellano. Todas las transacciones, todos los complots, todo está aquí. Victor conectó la memoria al portátil y empezó a revisarla. Cientos de archivos, miles de fotografías, docenas de grabaciones. Grace había hecho esto sola durante 2 años, reuniendo pruebas en silencio mientras fingía ser una criada invisible. Su paciencia lo dejó atónito. Su valentía lo avergonzó. Marcus comenzó su trabajo. Se sentó frente a otro portátil, moviendo los dedos sin parar, enviando correos electrónicos que cambiarían para siempre el equilibrio del mundo subterráneo de Chicago. Primero vinieron las rutas de transporte, todos los corredores que la organización de Victor utilizaba para trasladar mercancías desde el del puerto a los almacenes, desde la frontera hasta el corazón de la ciudad. Todo ello fue enviado al FBI con todo detalle. Horas, lugares, contactos, nada faltaba. Luego vinieron los territorios. Víctor llamó a todos sus rivales, a todas las familias mafiosas con las que había luchado durante 20 años. Les vendió los barrios por los que había luchado a precios tan bajos que pensaron que estaba bromeando. Pero no era una broma. Era una destrucción deliberada. El territorio del sur, donde controlaba los puertos, pasó a manos de la familia Rossetti. El lado este, donde funcionaban los casinos clandestinos, fue entregado a la familia Martínez. El lado norte, el centro de todo, se dividió entre 3 familias más pequeñas. Cada llamada borraba otra pieza del imperio. Cada acuerdo arrancaba otro ladrillo del muro que Víctor había construido durante 2 décadas. Luego vino el dinero. Víctor abrió cuentas en paraísos fiscales que había ocultado durante años. Las reservas para tiempos difíciles destinadas a la supervivencia. Pero en lugar de quedárselas, las envió a empleados civiles inocentes. Gente que trabajaba en los restaurantes y en las empresas de construcción legítimas de su propiedad. Gente que ni siquiera sabía quién era su verdadero jefe. Gente que merecía una oportunidad para empezar de nuevo cuando todo se derrumbara. Las transferencias se realizaron una tras otra. Se notificó a cada persona. Cada vida se alejó del camino de la tormenta que se avecinaba. Y finalmente llegó la prueba contra Julian. Grace se sentó junto a Victor y le guió a través de cada archivo. Esta es la primera reunión de Julian con Don Castellano hace 18 meses. Aquí es donde discutieron la división del territorio. Aquí es donde Julian prometió expandirse al tráfico y las drogas. Victor miró las fotos, escuchó las grabaciones, leyó los mensajes. Cada prueba era un puñal en su pecho, pero no se detuvo. No podía detenerse. Enviaron todo a todas las familias rivales, no solo a Castellano, a todas, para que supieran lo que Julian había prometido a cada una, para que supieran que les había mentido a todos, para que se volvieran contra él antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pasaron 3 horas, 3 horas de destrucción sistemática, 3 horas para destrozar lo que Víctor había construido en 20 años. A las 7:30 de esa noche, había terminado. Víctor miró la pantalla del portátil por última vez. Se había enviado el último correo electrónico. Se había hecho la última llamada. No quedaba nada más que hacer. Cerró el portátil. El suave clic resonó en el silencioso almacén como el sonido de una puerta que se cerraba tras una era. Ya está hecho, dijo Víctor, con voz hueca y agotada. 20 años para construirlo, 3 horas para destruirlo. Ya está hecho, dijo Grace.
posando la mano sobre su hombro. Pequeña, cálida, la primera vez que alguien lo tocaba. No por miedo o por cálculo, sino por cariño. Un último paso, dijo ella con suavidad. Víctor asintió. Sabía cuál era el último paso. Lo había sabido desde el momento en que eligió este camino, y no tenía miedo. El Departamento de Policía de Chicago se encontraba en el corazón del centro de la ciudad, un edificio gris con ventanas que daban a calles abarrotadas. Víctor había pasado por delante de este lugar cientos de veces durante los últimos 20 años, siempre con la sonrisa engreída de un hombre que creía que era intocable. Esas paredes no podían alcanzarlo. La gente que había dentro no podía hacerle nada. Él era Victor Crane. Estaba por encima de la ley. Pero esa noche entró como otra persona. No como un jefe, ni como un hombre poderoso, sino como un hombre con una memoria USB en el bolsillo y 20 años de pecados pesando sobre sus hombros. Se dirigió directamente a la recepción, ignorando las miradas de sorpresa de los agentes que estaban trabajando. «Quiero ver a la detective Kate Morrison», dijo con voz tranquila. «Dígale que Victor Crane quiere hablar con ella». La sala pareció congelarse. La gente dejó de trabajar, dejó de respirar, dejó de hacer todo. Lo miraron como si fuera un fantasma caminando a plena luz del día. Y tal vez era el fantasma de una era a punto de terminar. 10 minutos más tarde, apareció Kate Morrison. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño corto y los ojos grises tan agudos como una navaja. Durante los últimos 6 años, había dedicado su vida a perseguir a Victor, construyendo un caso, reuniendo pruebas y fracasando una y otra vez. Porque Victor siempre iba un paso por delante, siempre protegido, siempre desaparecido antes de que ella pudiera alcanzarlo. Pero esa noche, él estaba frente a ella voluntariamente. «Victor Crane», dijo Morrison, con una voz que transmitía 6 años de frustración y sospecha. «¿Estás aquí para regodearte o para mirar a la mujer que ha estado tratando de arrestarte durante media década?» «Estoy aquí para confesar», dijo Victor, y vio cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Entraron en una sala de interrogatorios, un pequeño espacio con paredes grises, una mesa de metal y un espejo unidireccional. Victor sabía que alguien estaba observando al otro lado. Se sentó frente a Morrison y sacó la memoria USB de su bolsillo. 20 años de delitos, dijo. La dejó sobre la mesa entre ellos. Todo lo que necesitas para condenarme a mí y a la mitad del mundo criminal de Chicago. Rutas de transporte, transacciones ilegales, listas de empleados y pruebas de que mi hermano, Julian Crane, se ha aliado con la familia Castellano para derrocarme. Morrison miró fijamente el USB como si fuera una bomba que pudiera detonar en cualquier momento. «¿Por qué?», preguntó, con un tono de voz cargado de sospecha. «¿Por qué ahora? ¿Por qué venir a Brabulno?» «Porque quiero que esto termine», dijo Victor. Y por primera vez, su honestidad tuvo peso. «Y porque tengo una condición. Una condición». «Grace Sullivan», dijo Victor, con cuidado al pronunciar el nombre, como si fuera lo más preciado que le quedaba. «Ella es testigo. Me ayudó a reunir estas pruebas. Obtendrá inmunidad total y entrará en el programa de protección de testigos. Esa es mi condición. No hay negociación posible». Morrison permaneció en silencio durante un largo rato. Miró a Victor, miró el USB y volvió a mirar a Victor. Llevaba 6 años intentando acabar con este hombre y ahora estaba allí, rindiéndose por su propia voluntad, solo para proteger a una chica de la que ella nunca había oído hablar. «Está bien». Morrison finalmente asintió. «Estoy de acuerdo». Lo que sucedió después fue como una tormenta. Se notificó al FBI. Se desplegaron fuerzas especiales y antes de medianoche, Julian Crane fue arrestado en un lujoso apartamento en la zona norte junto con 12 miembros del Consejo Superior. Gritó, maldijo, exigió un abogado, pero nadie le escuchó. La familia Castellano se derrumbó esa misma noche. Don Castellano fue arrestado mientras intentaba cruzar la frontera. Los demás fueron detenidos o se entregaron cuando se dieron cuenta de que el juego había terminado. Y Victor fue esposado allí mismo, en la sala de interrogatorios, con fríos anillos de metal apretados alrededor de sus muñecas. Le leyeron sus derechos, le fotografiaron, le trataron como a cualquier otro criminal del que él se había reído alguna vez. Pero no se resistió, no habló, solo permaneció en silencio y lo aceptó.
Cuando le llevaron al coche patrulla, había empezado a llover. Las frías gotas le golpeaban la cara, mezclándose con algo cálido que brotaba de sus ojos. Lágrimas. Por primera vez en 20 años, Victor Crane lloró. La puerta del coche patrulla se cerró detrás de él con un fuerte golpe. Y en la oscuridad del asiento trasero, Victor sonrió. Por primera vez en 20 años, se sentía libre. Victor solo pidió una cosa antes de que se lo llevaran. 10 minutos. 10 minutos de gracia. Morrison lo estudió durante un largo rato, como si estuviera sopesando si se trataba de algún tipo de trampa. Pero al final asintió con la cabeza. Quizás vio algo en sus ojos, algo para lo que ni siquiera 6 años persiguiéndolo la habían preparado. Sinceridad. Llevaron a Grace a la sala de interrogatorios. Entró con los ojos enrojecidos, el hombro aún vendado y el rostro pálido bajo la intensa luz fluorescente. Cuando vio a Victor con un mono naranja de preso y las muñecas esposadas, casi se derrumba, pero se mantuvo erguida. Siempre se mantenía erguida, con la puerta cerrada detrás de ella. Y entonces solo quedaron los dos en una sala vacía con paredes grises y un espejo unidireccional. En los últimos 10 minutos, podrían haber... Victor la miró. Durante mucho tiempo, esta pequeña chica del distrito de Ashland había cambiado su vida. Le había dado la oportunidad de redimirse. Había creído que en algún lugar dentro del monstruo todavía había un hombre. «Deberías irte a Oregón», dijo Victor, con una voz suave que nunca antes había usado con nadie. «El programa de protección de testigos te dará una nueva identidad, una nueva vida, en algún lugar lejano donde nadie sepa quién eres. Podrás empezar de nuevo. Vive una vida que valga la pena. La vida que te mereces». Grace negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. «¿Y tú?» Victor sonrió, una sonrisa triste, pero tranquila. 10 años, tal vez menos si me porto bien. Cuando salga, seré un anciano al que nadie reconocerá. Cabello gris, espalda encorvada. Nadie recordará quién era Victor Crane, y eso será lo mejor que me podría pasar. No. Grace se acercó, ignorando las normas sobre la distancia que debía mantener. «No, eso no es justo. Hiciste lo correcto. Lo dejaste todo para hacer lo correcto. Te mereces más que eso. Me merezco la cárcel», dijo Victor con sinceridad. «He matado a gente. Grace, he arruinado vidas. 20 años no son suficientes para pagar por lo que he hecho, pero al menos es un comienzo». Grace rompió a llorar. Quería gritar, golpear la pared, hacer algo, cualquier cosa que pudiera cambiar el final, pero sabía que nada podía cambiarlo. Victor había tomado su decisión y ella tenía que respetarla. «No te olvidaré», dijo con la voz ahogada por las lágrimas. «Vaya donde vaya, viva lo que viva, nunca olvidaré a Victor Crane». Victor se acercó, lo suficiente como para oler el jabón barato del hospital que aún permanecía en su cabello, lo suficientemente cerca como para ver cada lágrima que resbalaba por sus mejillas. Levantó las manos, a pesar de las esposas. Se acercó y le tocó la cara con la mayor delicadeza posible. Sus dedos le secaron las lágrimas con ternura, como si ella fuera lo más preciado que jamás le hubieran permitido tocar. «Espero que lo olvides», le susurró. «Espero que te vayas a Oregón y conozcas a un buen hombre, un hombre que te merezca. Espero que tengas una casita con jardín y niños corriendo por él. Espero que seas tan feliz que olvides que alguna vez existió un hombre llamado Victor Crane en este mundo». Su voz se quebró en la última frase. «Eso es lo único que te pido. Grace, sé feliz, vive por los dos». La puerta se abrió, entró un agente, se acabó el tiempo. Victor dio un paso atrás, luego otro. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no sería capaz de seguir caminando. La puerta se cerró de golpe con un ruido sordo y Grace se quedó sola en la habitación vacía, con lágrimas corriendo por su rostro y los brazos colgando a los lados. Ella lo había salvado, lo había cambiado, pero no podía retenerlo. No ahora, quizás nunca. Se quedó allí mucho tiempo hasta que se le secaron las lágrimas, hasta que alguien vino a llevársela, hasta que la oscuridad se apoderó de la habitación y ella empezó a creer que tal vez, solo tal vez, la vida seguía mereciendo la pena incluso sin él a su lado. 5 años después, el autobús se detuvo en la esquina de la calle Cortés, en el corazón del distrito de Ashland.
Grace bajó y sus pies pisaron la familiar acera de la que había estado alejada durante casi 5 años. Oregón era hermoso, tranquilo, seguro, pero no era su hogar. Nunca lo había sido. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que algo había cambiado. El barrio seguía siendo pobre, seguía estando deteriorado, seguía pareciendo el tipo de lugar donde la esperanza iba a morir. Pero había pequeños cambios. Nuevos bancos a lo largo de la acera, pintura fresca en algunas paredes, menos basura. Y al final de la calle, donde antes había un almacén abandonado, Grace recordaba claramente que ahora había un edificio lleno de luz. El letrero de la fachada tenía 4 palabras que le hicieron detener el corazón por un instante. Fundación Ashland Hope. Grace se acercó como si un hilo invisible la empujara hacia adelante. Empujó la puerta de cristal y entró. Luz cálida, olor a comida caliente, risas de niños. Miró a su alrededor y los vio. Niños sentados alrededor de mesas haciendo los deberes. Voluntarios guiándolos palabra por palabra. Adultos haciendo cola para rellenar solicitudes de empleo. Rostros que transmitían una esperanza que nunca había visto en el distrito de Ashland. Una cocina gratuita que servía comidas calientes a cualquiera que las necesitara. Era el paraíso. En medio del infierno, alguien había construido aquí el paraíso. Se adentró más en el interior, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Y entonces lo vio. Detrás del mostrador de recepción, un hombre estaba inclinado ayudando a un niño pequeño a rellenar un formulario. Su cabello tenía más canas de lo que ella recordaba. Su rostro tenía más arrugas. No llevaba un traje de $10,000, ni zapatos de cuero pulidos, solo una camisa sencilla y una sonrisa amable que ella nunca había visto antes. Victor Crane, como si sintiera su mirada, levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la abarrotada sala. El tiempo pareció detenerse. Nadie habló, nadie tenía por qué hacerlo. Las palabras eran innecesarias cuando el corazón ya lo había comprendido todo. Victor se levantó y caminó lentamente hacia ella, como si tuviera miedo. Ella era una ilusión que desaparecería si él se movía demasiado rápido. Se detuvieron frente a frente, a solo unos pasos de distancia, pero la distancia de 5 años pareció desvanecerse en la nada. «No fuiste a Oregón», dijo Victor con voz cálida y tranquila. «Sí, lo hice», respondió Grace, «pero no era mi hogar». Silencio. Entonces Victor sonrió, la primera sonrisa que ella había visto desde aquella noche en la sala de interrogatorios. «Bienvenida a casa, Grace». En las semanas siguientes ella se quedó. Se convirtió en coordinadora de la fundación, ayudando a Victor a construir lo que él había comenzado. Él le contó sobre sus meses en prisión, sobre cómo utilizó lo que quedaba en las cuentas que no habían sido congeladas para comenzar esta fundación, sobre cómo fue liberado antes de tiempo debido a un acuerdo de alta cooperación y comportamiento excepcional, sobre cómo regresó al distrito de Ashland, el lugar donde nació y eligió pasar el resto de su vida construyendo en lugar de destruyendo. Trabajaban codo con codo todos los días, no como jefe y empleada, como solía ser, sino como 2 personas iguales que avanzaban hacia un mismo objetivo. Una familia ayudaba. A un niño se le daba una oportunidad, una decisión correcta tras otra. Una noche, después de que la fundación cerrara y las calles se quedaran en silencio, se sentaron en los escalones de la entrada y contemplaron el barrio. La luz del interior se derramaba hacia el exterior, haciendo retroceder un poco la oscuridad del distrito de Ashland. «¿Te arrepientes?», preguntó Grace, renunciando a todo. Victor se quedó en silencio durante un momento. Luego negó con la cabeza. «No, fue la primera vez en mi vida que hice lo correcto y es lo único de lo que no me arrepiento». Se sentaron allí en silencio, hombro con hombro, contemplando las pequeñas estrellas que parpadeaban a través de la neblina de la ciudad. 2 supervivientes del mismo infierno que, por fin, habían encontrado el camino a casa. No a través del poder, ni del dinero, sino a través de la redención, a través de la esperanza. A través de pequeñas decisiones cada día, eligiendo ser mejores. El distrito de Ashland seguía siendo pobre, seguía siendo duro, pero ahora tenía luz. Y esa luz, aunque fuera pequeña, era suficiente para recordar a la gente que, incluso en la oscuridad más profunda, todavía hay lugar para la esperanza. La historia de Victor y Grace nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar.
Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Y a veces la redención viene de los lugares que menos esperamos. No solo sobrevivieron a la tormenta, se convirtieron en un refugio para cualquiera que aún estuviera perdido bajo la lluvia. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Queremos saber qué opinas. ¿Qué te ha hecho pensar esta historia sobre la vida real? ¿Crees que las personas pueden cambiar? Deja un comentario a continuación para que podamos saber lo que hay en tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días tranquilos. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Nos vemos en el próximo video.